Un médico de emergencias llamado Javier, cuyo corazón latía por las causas humanitarias, estaba convencido de haber tomado la decisión más dolorosa pero indispensable de toda su trayectoria profesional. Abandonó todo lo que conocía como hogar, su pequeña clínica comunitaria ubicada en el barrio más necesitado de la ciudad. Ese lugar donde el aroma del café matutino se mezclaba con el olor característico del antiséptico hospitalario, donde cada rostro tenía un nombre grabado en su memoria, donde Isabela, la enfermera que había conquistado su alma, compartía sus días y noches entre vendajes y diagnósticos. Todo esto lo cambió por un compromiso frío como el acero y un acuerdo millonario que parecía más una sentencia que una oportunidad. La disyuntiva que enfrentaba era demoledora en todos los sentidos. La organización humanitaria internacional llamada Legado de Esperanza, aquella iniciativa creada décadas atrás por su abuelo y que representaba el motor de su existencia, se encontraba al borde del colapso financiero total. Mantener operativa esta organización y continuar rescatando miles de existencias en territorios devastados por guerras y conflictos armados requería aceptar un financiamiento exorbitante proveniente del imperio empresarial de la familia de Catalina, una heredera de alta sociedad. Este respaldo económico incluía una condición única pero devastadora. Debía contraer matrimonio con Catalina y ocupar un puesto directivo en la coordinación internacional de la misión humanitaria, alejándose permanentemente de Isabela y de la vida sencilla que amaba. La certeza de estar actuando movido por un propósito superior, un sacrificio noble que trascendía cualquier sentimiento personal o romántico, era la armadura de arrogancia que le impedía reconocer la catástrofe emocional que estaba por desencadenarse. Avanzaba con determinación pero completamente ciego hacia una trampa que no solo le arrebataría su felicidad inmediata, sino que lo despojaría de la bendición de convertirse en padre, ese único destino que realmente le otorgaría plenitud a su existencia. Aquella tarde invernal no representaba una simple separación, sino una mutilación del alma realizada sin anestesia. Javier empacaba sus pertenencias médicas y personales, percibiendo el peso extraño de su traje nuevo, una prenda de diseñador cuya tela parecía absorber toda la calidez de su cuerpo. Isabela, su compañera tanto en la intimidad como en las salas de cirugía, intentaba con desesperación derribar la barrera helada que él había construido entre ambos, sosteniendo entre sus dedos temblorosos un sobre arrugado que contenía la revelación del porvenir. Sus intentos de comunicación quedaron interrumpidos abruptamente por el estruendo del vehículo blindado de Catalina, estacionándose frente a la clínica. Catalina en persona, radiante de sofisticación y poder, proyectaba la presencia de una escultura de piedra preciosa, distante, y que demandaba veneración sin ofrecer reciprocidad alguna. Su aparición física era tan cautivadora como vacía de sustancia humana. Su sola llegada fue suficiente para ahogar las últimas posibilidades de que Isabela expresara su verdad. Javier, nervioso y obsesionado con el cronómetro que marcaba el momento de cumplir su supuesto compromiso moral, pronunció las palabras que sellarían su ruina personal. Lo nuestro es insignificante comparado con esto, Isabela. La organización humanitaria, el sueño de mi abuelo, eso es lo verdaderamente relevante en este mundo. Pronunció con una voz apenas quebrada por la falsedad que se repetía internamente, argumentando que el respaldo económico ilimitado del clan familiar de Catalina
constituía la única tabla de salvación para el legado de esperanza. Recitó la justificación como si fuera una oración religiosa destinada a convencerse a sí mismo. Tú representas el amor de un simple hombre, Isabela. Pero el capital de su familia me brinda la capacidad de rescatar miles de almas en zonas de conflicto. Este es un acuerdo estratégico, un contrato profesional. Mi responsabilidad humanitaria supera cualquier vínculo personal entre nosotros. Con estas palabras, giró la espalda al aroma de medicamentos y compasión que Isabela simbolizaba, eligiendo en su lugar el perfume costoso y gélido de Catalina. Se marchó sin permitirse una última mirada, dejando atrás su verdadero hogar, el amor auténtico y la única revelación que podría haberlo salvado de su error. La abandonó completamente, persuadido de que ella ya no guardaba ningún secreto que mereciera su consideración o tiempo. Isabela colapsó sobre el piso congelado del consultorio médico, experimentando la soledad aplastante del rechazo absoluto. Entre el torrente de lágrimas, sujetó su teléfono móvil con fuerza, el último puente de comunicación que la conectaba con él. Redactó el mensaje con los dedos sacudidos por la ansiedad. Espero un hijo tuyo. Necesitas saberlo. No lo hago por mi bien, sino por el derecho de tu hijo a tener un padre. Era la confesión explosiva que transformaría todo el panorama, la única arma capaz de destruir el orgullo desmedido de Javier. Pero esta revelación crucial jamás alcanzó su destino previsto. Catalina, la prometida que él consideraba su benefactora para rescatar la misión humanitaria, ya había infiltrado completamente el ecosistema digital y personal de Javier. Desde la exclusiva sala VIP del Aeropuerto Internacional, al percibir la notificación de mensaje urgente en el teléfono de Javier que había quedado descuidado sobre la mesa, ejecutó un acto de maldad calculada que ni siquiera las fuerzas del destino habrían anticipado. Tomó el dispositivo móvil con naturalidad, abrió la aplicación de mensajería y leyó el veredicto devastador: hijo en camino. Una sonrisa glacial, afilada como fragmentos de cristal, deformó su rostro impecablemente maquillado. Un bebé concebido con una simple enfermera de barrio pobre representaba la aniquilación absoluta de su estrategia de ascenso social y su plan de ejercer control total sobre los recursos de la misión humanitaria global. Con la velocidad y precisión de una depredadora experimentada, Catalina eliminó el mensaje del registro, bloqueó permanentemente el contacto telefónico de Isabela y borró meticulosamente cada evidencia digital de la comunicación. Javier, sumergido en su idealismo artificial de fachada y preocupado únicamente por los horarios del vuelo internacional, simplemente asumió que Isabela había desaparecido de su vida por orgullo herido o dignidad ofendida. La verdad irrefutable era que había sido silenciado mediante una conspiración meticulosamente orquestada por la misma mujer que él había seleccionado como su supuesto deber moral. Su idealismo romántico e ingenuo le había costado el acceso a la verdad más importante de su vida. Los 10 años subsiguientes demostraron brutalmente cuán costoso había resultado su intercambio. El matrimonio establecido entre Javier y Catalina era un espectáculo teatral bañado en oro, repleto de reconocimientos públicos y galardones internacionales, pero completamente desprovisto de afecto genuino o conexión emocional. Ella desempeñaba el papel de esposa decorativa perfecta, la directora de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional. Pero su única obsesión real era la acumulación de prestigio social y el control absoluto sobre los flujos financieros de la organización.
Javier experimentaba una soledad progresiva y asfixiante dentro de su prisión dorada, construida con ladrillos de deber autoimpuesto y lujo superficial. Había logrado rescatar la organización heredada de su abuelo, pero había extraviado completamente los colores vibrantes y el significado profundo de su propia existencia. Javier, completamente absorto en la gestión administrativa y burocrática de la red humanitaria internacional, tardó considerablemente en detectar las grietas estructurales. Sin embargo, los informes contables trimestrales de la misión Legado de Esperanza comenzaron a revelar irregularidades inquietantes, cantidades millonarias evaporándose sistemáticamente en operaciones de inversión de alto rendimiento que él apenas supervisaba superficialmente, todas ellas autorizadas mediante la firma digital de Catalina. Las explicaciones vagas sobre rendimientos extraordinarios futuros para ampliar el alcance caritativo de la organización perdieron toda validez. El dinero destinado a sanar heridas de guerra estaba siendo desviado hacia otros destinos. Tomó la decisión de solicitar una auditoría exhaustiva e independiente, ejecutada por especialistas contables de su absoluta confianza personal. Catalina, al percibir que su elaborada red de manipulaciones financieras estaba a punto de quedar completamente expuesta ante las autoridades, recurrió a la única estrategia que le quedaba disponible en su arsenal: la seducción psicológica y emocional. Intentó conquistarlo mediante promesas de experiencias lujosas extraordinarias y placeres exóticos diseñados para distraerlo de los documentos contables comprometedores, suplicándole que cancelara inmediatamente la auditoría programada. Considera las consecuencias para nuestra reputación, Javier. Esto afectará gravemente nuestra posición ante las Naciones Unidas y los donantes internacionales, argumentó con dramatismo calculado, evitando siempre abordar directamente el tema central de las irregularidades financieras. Pero Javier finalmente había alcanzado su punto de quiebre con respecto a la artificialidad vacía. La belleza congelada y los privilegios materiales ya no poseían el poder de distraerlo de la realidad contundente que enfrentaba. Su expresión facial se había endurecido notablemente, mostrando el semblante de un hombre que detectaba inequívocamente el olor penetrante de la traición cercana. Declaró estar completamente exhausto del glamour vacío y la pomposidad institucional, afirmando que su prioridad inmediata era restaurar la verdad absoluta y proteger la integridad del legado familiar de su abuelo. En un momento cargado de tensión sofocante y desconfianza palpable, cuestionó directamente a Catalina sobre las razones de su nerviosismo evidente ante la auditoría, considerando que supuestamente ese dinero estaba destinado exclusivamente a rescatar vidas humanas en peligro. La semilla de la sospecha fundada finalmente había brotado y crecido en su conciencia. La auditoría encargada por Javier comenzó a arrojar conclusiones devastadoras en tiempo récord, y las revelaciones sobrepasaron ampliamente sus peores temores iniciales. El documento contable representaba un golpe brutal a su sistema digestivo, evidenciando una década completa de unión matrimonial que había funcionado, en realidad, como una maquinaria sistemática de malversación de fondos humanitarios. Catalina no era simplemente una cónyuge con hábitos de consumo excesivos. Era una estafadora con credenciales profesionales y años de trayectoria criminal, que utilizaba la apariencia respetable de la labor benéfica como pantalla perfecta para su enriquecimiento ilícito, canalizando recursos de la organización hacia cuentas bancarias personales
en múltiples jurisdicciones. El entramado delictivo demostraba niveles de sofisticación extraordinarios e involucraba una red transnacional compleja de corporaciones ficticias. Aprovechando documentos de poder legal que Javier había firmado irreflexivamente bajo la excusa de simplificar la tramitología administrativa de la misión humanitaria, ella había constituido decenas de sociedades fachada en paraísos fiscales del Caribe y Europa del Este. Los recursos económicos que supuestamente impulsarían las operaciones del legado de esperanza estaban siendo redirigidos metódicamente hacia estructuras financieras bajo su dominio exclusivo. La cifra total sustraída alcanzaba magnitudes colosales que podían superar los varios millones de dólares, poniendo en riesgo la supervivencia misma de la organización humanitaria y manchando irreversiblemente el apellido y la reputación de su abuelo fundador. Equipado con toda la documentación probatoria en su poder, Javier diseñó el enfrentamiento definitivo con precisión quirúrgica. Se encontraba en su despacho ejecutivo de la sede central, pero su tono vocal era gélido como témpano de hielo, sin experimentar alteración alguna, proyectando la expresión facial de un hombre que contemplaba cómo 10 años completos de su trayectoria vital y de su supuesto sacrificio moral quedaban reducidos a una farsa ridícula y humillante. Reveló con detalles específicos que conocía la existencia de las cuentas numeradas en territorios offshore y las múltiples instancias de falsificación deliberada de su firma autógrafa en documentos legales y financieros. Catalina, completamente acorralada, sin posibilidad de escape y confrontada con pruebas irrefutables, finalmente desechó por completo la máscara de encanto manufacturado que había sostenido durante años. En lugar de intentar construir una defensa o negar las acusaciones, lanzó un contraataque repleto de menosprecio calculado y veneno verbal. Se jactó abiertamente de la ingenuidad patética de Javier, burlándose con crueldad de la manera en que había sido manipulado sistemáticamente mediante la narrativa seductora del sacrificio necesario y su idealismo romántico sobre salvar al mundo. Confesó sin rastro de remordimiento que jamás había sentido amor genuino por él, que había representado únicamente el vehículo conveniente para acceder al estilo de vida lujoso que ella consideraba merecer por derecho propio, y que la misión Legado de Esperanza había sido simplemente la cobertura perfecta y respetable para ejecutar el esquema de apropiación indebida de fondos más lucrativo de su carrera delictiva. Ese momento preciso constituyó la auténtica epifanía transformadora en la conciencia de Javier. El desfalco económico, aunque representaba una catástrofe financiera de proporciones monumentales, paradójicamente le otorgó la liberación necesaria para poder ver con claridad absoluta por primera vez en una década. Comprendió con dolor penetrante que la bancarrota emocional y espiritual constituía el precio infinitamente más alto que había estado pagando día tras día. Con una demostración impresionante de dignidad personal, finalmente recuperada, comunicó a Catalina que el proceso de divorcio sería inmediato e irreversible. Movilizaría todo el aparato jurídico disponible para garantizar que ella no conservara ni un solo centavo de su patrimonio personal o de los fondos de la organización, y que enfrentaría el peso completo de las consecuencias penales por sus acciones criminales, incluyendo cargos por fraude agravado y lavado de activos. El anillo matrimonial de oro se pulverizó simbólicamente
y Catalina, despojada de su instrumento más poderoso, su belleza manipuladora y su posición social, fue expulsada permanentemente de su vida. El derrumbe público de Catalina resultó tan espectacular como había sido el resplandor artificial de su ambición desmedida. Después del proceso de divorcio, que consumió varios meses de litigio legal intenso y expuso ante tribunales la magnitud completa de su red fraudulenta internacional, Javier finalmente se encontró técnicamente libre de esa atadura, pero cargaba internamente una devastación silenciosa que lo consumía. La libertad recién conquistada traía consigo un costo emocional aplastante, la constatación amarga y dolorosa de que había desperdiciado una década entera de su existencia en nombre de un ideal que había sido, en la práctica real, simplemente un escenario elaborado de vanidad y autoengaño. Era un sanador profesional de cuerpos humanos, pero había fracasado estrepitosamente en preservar y proteger la integridad de su propia alma. Sintiéndose literalmente ahogado entre las paredes de mármol italiano y los techos altos de su mansión vacía y sin vida, Javier experimentó la revelación de que la única salvación posible para su espíritu fragmentado residía precisamente en aquello que había rechazado por soberbia ciega, la autenticidad de lo simple. Era absolutamente imperativo regresar al punto de origen, al sitio geográfico donde él había sido, por última vez en su vida adulta, un ser humano genuino y completo. Su destino estaba trazado con claridad meridiana. Retornaría a la clínica comunitaria fundada por su abuelo décadas atrás, el consultorio médico ahora abandonado en el barrio de escasos recursos, el epicentro geográfico de su error más costoso y su traición más imperdonable. Cuando finalmente arribó al lugar después de tantos años, el edificio era prácticamente una estructura en ruinas, envuelta en un olor denso de humedad, moho acumulado y abandono prolongado. Los muros con pintura descascarada resguardaban únicamente el eco fantasmal de un pasado que parecía irrecuperable para siempre. Su plan inmediato era reconstruir completamente la clínica y restaurarla a su antiguo esplendor funcional, rescatando el legado verdadero de su familia. Durante el primer día efectivo de labores de limpieza y evaluación estructural, la atmósfera de polvo suspendido y silencio sepulcral fue abruptamente interrumpida. Una figura humana atravesó el umbral de entrada, emanando un aura inconfundible de competencia profesional, resiliencia forjada en adversidad y sentido de propósito inquebrantable. Era Isabela. El transcurso de 10 años había esculpido y refinado su fortaleza interior de maneras visibles. Sus ojos ya no contenían rastro alguno del desespero desgarrador evidente en aquel día fatídico de la despedida, sino la firmeza inamovible de una mujer que había reconstruido su propia existencia en soledad absoluta sobre fundamentos de roca sólida. Ella ocupaba ahora el cargo de jefa de enfermeras de toda la red asistencial local, una posición de liderazgo y autoridad ganada por mérito propio. El impacto emocional para Javier fue comparable a un golpe contundente directo al centro de su cavidad torácica. Ella lo observó con reconocimiento inmediato, y lo que habitaba en sus ojos no era odio ardiente ni resentimiento acumulado, sino una indiferencia profesional glacial que lo hirió con profundidad inesperada. Isabela articuló con voz controlada: «Bienvenido, doctor. He sido asignada oficialmente para supervisar y coordinar la renovación completa del ala de atención de emergencias médicas.
Esta comunidad necesita urgentemente que este espacio recupere su funcionalidad operativa. Estableció inmediatamente las normas estrictas de convivencia laboral que gobernarían su interacción futura, dejando claro que sería una relación estrictamente profesional. Mientras Javier luchaba internamente por recuperar algo de compostura y control sobre sus emociones tumultuosas, observó cómo la escena continuaba desarrollándose ante él. Isabela no había llegado sola a la clínica. Un niño de aproximadamente 10 años de edad, portador de cabello oscuro y ojos particularmente vibrantes llenos de inteligencia, la acompañaba y asistía con una concentración seria que parecía impropia para su edad. El menor era una reproducción viviente, una réplica sutil pero absolutamente innegable de aquel joven médico idealista que Javier había sido exactamente una década atrás. Isabela realizó la presentación formal del niño con naturalidad. Este es Matías. Me asiste durante sus horas libres después de la escuela. Es mi ayudante oficial y mi mano derecha. Matías dirigió su mirada hacia Javier con curiosidad infantil genuina y extendió su mano pequeña para saludarlo con la formalidad seria característica de un adulto en miniatura. Fue precisamente en ese instante único, durante el contacto físico del apretón de manos firme de la criatura, que el universo entero de Javier colapsó por segunda vez en su vida. Al elevar el brazo para ejecutar el saludo protocolario, Matías expuso inadvertidamente en la región superior de su mano, muy cerca de la articulación de la muñeca, una pequeña marca de nacimiento distintiva con forma de estrella de 5 puntas, un signo dérmico raro y absolutamente inconfundible. Esa marca congénita específica era el secreto genético hereditario exclusivo de su linaje familiar, un rasgo fenotípico único que solamente los varones de la línea paterna directa de Javier poseían a través de las generaciones. La visión súbita de la estrella diminuta, grabada en la piel infantil, fue la firma indiscutible del destino, la evidencia irrefutable y la prueba genética viviente. El oxígeno desapareció instantáneamente de sus pulmones. Soltó la mano de Matías de manera abrupta, casi violenta. El dolor que lo atravesó fue de naturaleza física tangible, manifestándose como un calambre en su pecho. Javier interrogó con voz quebrada: «Isabela, por el amor de Dios y todo lo sagrado, ¿quién es este niño?». Isabela rodeó a Matías con sus brazos, formando un escudo protector con su cuerpo completo. Su mirada se transformó en un puñal afilado por años de sufrimiento acumulado. La mujer pronunció con voz controlada pero cargada de dolor que ese niño era Matías, el hijo que Javier había rechazado antes incluso de conocer su existencia, el porvenir que descartó en nombre de su supuesto compromiso moral superior. Afirmó con firmeza que él representaba el milagro que su obsesión con la organización humanitaria le había arrebatado brutalmente y que ella había rescatado y criado en absoluta soledad. Ese niño era su hijo, únicamente de ella. Javier colapsó sobre una silla deteriorada del consultorio, mientras su mente reproducía como película acelerada los 10 años completos de su existencia desperdiciada. Experimentaba una culpabilidad aplastante por haber intercambiado el aroma único de su bebé recién nacido, los primeros pasos titubeantes de su hijo, las primeras palabras balbuceadas con inocencia, todo eso sacrificado por la farsa vacía y el engaño meticulosamente construido de Catalina. Comprendió que debía demostrar con acciones concretas que era infinitamente más que simplemente
el hombre cobarde que la había abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. La coexistencia forzada entre Javier e Isabella dentro de las paredes en reconstrucción de la clínica comunitaria era una coreografía tensa y dolorosa de evitación mutua, un territorio plagado de minas emocionales compuesto por miradas cargadas de significado y silencios pesados que decían más que 1000 palabras. La atracción física y emocional magnética persistía con intensidad innegable, pero permanecía sepultada bajo una montaña imposible de resentimiento acumulado, heridas abiertas y dolor no procesado. Isabella mantenía erigida una barrera absolutamente intransponible e infranqueable, permitiéndole a Javier únicamente el contacto estrictamente profesional relacionado con pacientes y concediéndole visitas rigurosamente supervisadas con Matías bajo su observación constante. El niño, inmerso en su inocencia característica de la infancia, disfrutaba enormemente la presencia regular del doctor alto y amable que lo trataba con paciencia inusual. Este ciclo repetitivo de tensión acumulada fue destrozado abruptamente, con violencia emocional, por la fragilidad inherente de la existencia humana. Matías súbitamente desarrolló un cuadro de enfermedad aguda con fiebre elevada y persistente que no respondía a tratamientos convencionales, evolucionando rápidamente hacia una complicación respiratoria severa que demandaba intervención en cuidados intensivos pediátricos inmediatos. En aquella sala de hospital estéril y bajo luces fluorescentes frías, completamente alejados del consultorio polvoriento y modesto, todos los títulos académicos, todas las heridas del pasado, todos los resentimientos acumulados durante años se evaporaron instantáneamente como humo dispersándose en el viento. Lo único que permaneció fue la realidad desnuda. Un médico desesperado, una enfermera dedicada y un hijo en peligro inminente de muerte. Javier e Isabella trabajaron codo a codo durante horas interminables, demostrando la sincronización perfecta y fluida de dos personas que se conocían íntimamente en múltiples niveles, no solamente en la pasión romántica del pasado, sino fundamentalmente en el ejercicio profesional de la medicina de emergencia. Él asumió el rol de médico de precisión quirúrgica absoluta, coordinando y comandando los procedimientos terapéuticos complejos con la frialdad técnica característica que únicamente la desesperación visceral de un padre puede generar desde lo más profundo del alma. Ella, por su parte, desempeñó su función de enfermera con corazón inquebrantable y manos expertas, garantizando meticulosamente que cada instrucción médica fuera ejecutada con ternura maternal y máxima eficacia técnica. Durante aquella noche interminable de angustia paralizante, mientras monitoreaban obsesivamente cada fluctuación en los signos vitales de Matías registrados en pantallas digitales, el mundo exterior con todos sus problemas se volvió completamente irrelevante e inexistente. En un momento fugaz de lucidez parcial inducida por los medicamentos y la enfermedad, Matías, con el cuerpo ardiendo en fiebre y la voz debilitada apenas audible, apretó con fuerza sorprendente la mano adulta de Javier. El niño enfermo dirigió su mirada vidriosa hacia el médico y formuló una pregunta con la sinceridad devastadoramente desarmante característica de la infancia inocente. Papá, ¿por qué razón yo nunca he tenido un padre médico como usted que cuide de mí? Yo deseaba tanto tener un padre que sanara a las personas enfermas y que también me sanara a mí cuando lo necesitara. La palabra papá
pronunciada en medio del sufrimiento físico intenso y dirigida directamente hacia él con anhelo genuino, pulverizó completamente la última muralla defensiva de piedra que Javier había mantenido erigida alrededor de su corazón. Las lágrimas brotaron sin control posible, deslizándose silenciosamente por el rostro curtido del médico que se había considerado emocionalmente indestructible. Contempló su propio reflejo existencial en el dolor inocente de su hijo biológico. Confesó a Isabela en ese preciso momento, allí mismo en el cuarto de hospital con olor a desinfectante, que su error monumental no había sido provocado por ausencia de amor genuino, sino por una ceguera colosal causada por un idealismo pervertido y distorsionado por la vanidad. Suplicó el perdón con la vulnerabilidad cruda de un hombre que había extraviado absolutamente todo lo valioso y que ahora temía con terror perder lo único verdaderamente insustituible que le quedaba en este mundo. Prometió solemnemente, con la voz quebrada y embargada por emoción auténtica: «Jamás volveré a marcharme de tu lado. Mi verdadero deber no reside con un nombre prestigioso en el extranjero o con organizaciones internacionales. Mi único deber real es con mi hijo Matías y con la mujer extraordinaria que lo rescató y le dio vida plena. El milagro médico de la recuperación completa de Matías selló el primer paso crucial hacia la reconciliación familiar. Sin embargo, la atracción física intensa y la pasión romántica remanente no resultaban suficientes para satisfacer las necesidades emocionales de Isabella. Ella requería una prueba definitiva e irrefutable, una acción concreta que demostrara sin lugar a dudas que el temor hacia la ambición destructiva de Javier había sido erradicado permanentemente de su personalidad. La amenaza real, paradójicamente, surgió desde la distancia. Catalina, ejecutando una estrategia desesperada para restaurar su imagen pública, completamente destruida después del escándalo financiero internacional, intentó regresar a la vida de Javier mediante manipulación mediática, alegando públicamente ante donantes y prensa que su conexión histórica con Javier resultaba absolutamente vital e irreemplazable para la continuidad operativa de la misión humanitaria. Esta situación representó la oportunidad perfecta para el enfrentamiento definitivo y la demostración irrefutable de amor verdadero. Isabella convocó a Javier a una reunión formal en las oficinas centrales de la Misión Humanitaria Global, el templo arquitectónico que simbolizaba su antiguo orgullo desmedido y su ambición ciega. Isabella articuló con firmeza inquebrantable: «La pasión física y emocional entre nosotros es innegablemente real, Javier, pero eso solo no resulta suficiente para construir un futuro. Matías me ama incondicionalmente como madre, y yo te amo a ti con profundidad, pero absolutamente me niego a convertirme en la amante secundaria de un hombre emocionalmente dividido entre dos mundos. Debes ejecutar una elección definitiva ahora mismo. O deshaces completamente la farsa pública de tu relación residual con Catalina y asumes la responsabilidad total de tu vida real, demostrando con hechos que la ambición destructiva murió en ti, o te limitarás a ser únicamente el padre biológico de Matías, visitándolo ocasionalmente, y yo permaneceré siendo únicamente su madre protectora». Exigió con claridad absoluta que actuara inmediatamente, dejando claro que su perdón completo tendría como precio el sacrificio voluntario de su legado material y prestigio social acumulado. Javier no experimentó ni un segundo de hesitación o duda.
Su mirada ya no reflejaba división alguna entre el supuesto deber abstracto y el amor concreto. Estaba completamente unificado en propósito y convicción. Frente a la junta directiva completa de accionistas y donantes internacionales, reunidos en la sala de conferencias principal de la misión Legado de Esperanza, ejecutó lo que todos consideraban absolutamente impensable e imposible. Desenmascaró públicamente y con documentación la tentativa fraudulenta de retorno de Catalina, exponiendo ante cámaras y periodistas su nuevo esquema de fraude diseñado para recuperar control sobre fondos. Anunció formalmente el divorcio final e irreversible de Catalina ante testigos oficiales y ejecutando un gesto simbólico que demostró irrefutablemente que su corazón había sido completamente curado y liberado de la enfermedad de la ambición material, procedió a donar la totalidad absoluta de su herencia familiar restante y todo lo que quedaba de su participación accionaria en la organización humanitaria a un fondo de becas específicamente destinado para enfermeros y médicos de comunidades vulnerables, establecido legalmente en nombre de Matías como beneficiario simbólico y heredero moral. Javier pronunció estas palabras mirando únicamente y directamente a los ojos de Isabela. Te cambié imperdonablemente por un idealismo completamente vacío y una ambición ciega. Pero el único lujo genuino que deseo ahora en mi vida es el propósito renovado de construir y operar esta clínica comunitaria a tu lado cada día. Y el único legado que verdaderamente me importa en este universo es la pequeña estrella de nacimiento grabada en la mano de nuestro hijo. ¿Aceptas dirigir nuestra vida compartida conmigo, Isabela, fundada sobre amor auténtico y verdad inquebrantable? Isabela, conmovida profundamente por la acción completamente desinteresada y el compromiso incondicional demostrado con hechos concretos en lugar de palabras vacías, sonrió genuinamente por primera vez en una década. El perdón mutuo era ahora real y completo. El resentimiento acumulado había sido superado definitivamente mediante acciones concretas. La verdad había triunfado de manera absoluta sobre la mentira y el engaño sistemático. El médico que había sido calculador, frío emocionalmente y consumido por ambición, se transformó en un padre presente cotidianamente y un compañero amoroso dedicado. La venganza elaborada de Catalina fracasó estrepitosamente. Al intentar robar un imperio financiero mediante fraude, involuntariamente forzó a Javier a crear una familia genuina e inquebrantable, fundamentada en amor verdadero. Javier descubrió la revelación de que la mayor fortuna concebible no residía en los estados financieros trimestrales o en cuentas bancarias abultadas, sino en los ojos profundos llenos de inocencia de su hijo Matías y en el amor incondicional genuino de Isabela, que había resistido y sobrevivido al tiempo implacable, a la traición devastadora y al mayor de todos los engaños posibles. Y de esta manera vivieron adelante, construyendo su existencia compartida sobre los fundamentos sólidos de la verdad inquebrantable, el perdón genuino y el amor auténtico que demostró ser más resistente que cualquier adversidad. Si el amor verdadero siempre encuentra su camino, demuéstralo. Suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas el próximo final feliz.